Los temas judiciales y policiales de mayor relevancia nacional están en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Data 100% confiable y precisa para vos. Bueno, estimados oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, ¿qué le podemos decir a ustedes que seguramente están impactados, tremendamente sorprendidos como nosotros, con todas estas cosas que están pasando lamentablemente en la Argentina, donde evidentemente hay una falta de respeto a la vida, donde hay una falta de compromiso, muy probablemente de muchos funcionarios, de muchos políticos, y un montón de cuestiones que realmente vamos a tener que empezar a analizar con bastante seriedad y detenimiento, ¿no? Fríamente, para de alguna manera ver qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y cómo hacemos para recomponer esta gran cantidad de atrocidades que se están viviendo en el país. En relación a esta cuestión de los temas que vamos a tocar en lo que tiene que ver el bloque de temas policiales y judiciales del día a la fecha, como siempre, por supuesto, con un experto en la materia, como es el doctor Luis Vicad, un hombre que tiene mucha trayectoria y experiencia en esta problemática de la inseguridad en el país. Hay que decir algo concreto, ¿no? Este tremendo femicidio que aterra a la sociedad argentina y latinoamericana en estas horas, por lo que aconteció con este chacal asesino, un degenerado descuartizador, realmente como lo es concretamente Barrelier, demuestra claramente en el grave problema que estamos los argentinos, y también qué es lo que vamos a hacer para revertir este tipo de situaciones, ¿no? Cómo va a actuar la justicia, cómo va a actuar el gobierno, cómo van a actuar los funcionarios de este país para ver si realmente de una buena vez en la vida podemos recomponer o buscarle la forma de evitar este tipo de dramas, ¿no? Por la inoperancia, por esta falta realmente de respeto con la vida de los seres humanos. Bueno, de esto y otras tantas cosas, como también lo que ha acontecido en este tema del tiroteo entre policías en Luján, en la provincia de Buenos Aires, vamos a estar hablando con él, con el doctor Luis Vicad, que ya lo tenemos en línea directa, a quien ya mismo también le doy la bienvenida. ¿Qué tal, estimado Luis? ¿Cómo estás? Un gusto como siempre, ¿eh? Un gusto verte y escucharte, Pedro, como siempre. Igualmente, Doc. A ver si le ponemos no digo una sonrisa, ¿no? Pero una pizquita de expectativa de decir cómo hacemos para generar un cambio en esta Argentina que está devastada, ¿no? Con hechos de estas características, estimado Luis, ¿no? No es fácil. Sí, yo te escuchaba en la apertura atentamente y en realidad, en este caso particular, si bien está enmarcado en un proceso de violentización creciente de la sociedad que es irreversible, este proceso lamentablemente es irreversible, se podrá frenar más o menos, pero realmente tendríamos que preguntarnos por qué los extraterrestres evitan contactarse con nosotros, ¿no? Sí, tal cual. Quizá para no contaminarse, pero bueno, lo concreto es que en este caso particular lo que se destapa o lo que se percibe o lo que se olfatea en el caso de la chiquita Agostina es un panorama mucho más ominoso de solamente un abuso sexual seguido de homicidio, ¿no? Claro. Y mil causas. Se ve y se está empezando a investigar una suerte de modus operandi repetitivo en el tiempo, sin la muerte, pero sí el abuso sexual de varias niñas, varias jóvenes, algunas de ellas que pudieron evitarlo, otras que no pudieron evitarlo y quizá lo consintieron de la mano de la presión. Y parecería que hay una suerte de organización que de alguna manera está vinculado a esto de las fotos pornográficas, los videos snuff y demás, y que tienen relación directa con algunos sectores del poder. Ahí fue desvinculado, digamos así, un concejal, el concejal Moreno, que era una suerte de padrino político del imputado hoy, y bueno, la rápida de reflejos políticos, la intendencia hizo un enroque, tipo ajedrez, volvió a colocar un funcionario que estaba cumpliendo otra función, y entonces la banca de él quedó, digamos, abstracta. Tuvo que renunciar a la banca porque ya no podía ocuparla. No nos olvidemos que el estudio jurídico de este ex concejal, ahora podríamos decir, fue el que
tomó la defensa del imputado. Claro, porque él en su momento, en en el caso anterior, Luis, estuvo actuando, y ahora justamente su propio yerno, o sea, dentro del mismo ámbito familiar, demostrando realmente que ha habido una forma de apañamiento, de encubrimiento, de tratar de sostener a este muchacho realmente con las condiciones lamentables con las cuales estaba actuando, ¿no? Que ya tenía un antecedente previo bastante delicado, con denuncias y todo, y que bueno, sin embargo, estaba ahí como si nada hubiese pasado, ¿no? Sin ningún tipo de control de las autoridades, que tendrían que haber hecho un seguimiento teniendo los antecedentes que él tenía, como pasa en otros tantos casos, ¿no? Sí, bueno, ahí vamos a la segunda etapa del conflicto, digamos, si lo dividimos en etapas. La etapa fue la actuación judicial primigenia en el 2025, que con una celeridad encomiable en otros fines, desvinculó totalmente de la penalidad a este imputado, y en 20 días, después de estar detenido 20 días, prácticamente la causa entró en un limbo. Sí, claro. Nadie se dio cuenta que tenía una causa en la municipalidad, después de 20 días detenido, en una ciudad y en una provincia en la cual las noticias corren, y siguió con su vida, siguió siendo un Como si nada, referente claro. del club que hoy lo repudia, siguió haciendo una serie de maniobras, estaba en pos del sueño dorado de algún corrupto, que es ser secretario de un sindicato que inventó sindicato de repartidores de aplicaciones, algo por el estilo. Qué bárbaro. Y en el interín Un delirio promiscua, con una mente perversa, evidentemente, ¿no? O sea, psicópata perversa no integrado, por supuesto, y con características violentas, a punto tal de que yo creo que va a haber más detenciones todavía en el caso. Sostengo y me hago cargo de que no actuó solo, actuó con la complicidad, silente o no, por temor reverencial o no, pero sí del entorno de otra inmediato. persona. Nadie Claro. puede decirme que se mata a una chiquita, se la descuartiza, se tiene en 2 días el cuerpo ahí, y en la casa nadie se da cuenta. Claro. Aparte había Me hacía varias acordar personas el que caso de la convivían en el provincia mismo del Norte. domicilio. Eso es lo llamativo, que nadie vio, nadie escuchó nada. Es que además, Un hecho de estas Pedro, no estaban en el características, ¿no? Palacio de Buckingham. Por eso. No había 115 habitaciones en esa casa. Era casi una tapera, una casa que había sido de clase media en sus buenos años, y hoy prácticamente en un aguantadero. Claro, tiene un abandono Y, absoluto, por lo que se ve. Un deterioro absolutamente. Y tremendo. bueno, eso también hay que reconocer que después se trabajó medianamente bien, porque a partir de que Ariel, el remisero, da un dato concreto sobre el paradero. Ahora, Eso destrabó la investigación. Sí, esto, Luis, de alguna manera demuestra que intentaron desviar o retrasaron la investigación a propósito, que acá, como vos sospechás y muchos creemos que pasa por ahí la cosa, sus cómplices y encubridores tienen algún tipo de protección política vergonzosa y atroz, como en el caso del mismo ejecutor de esta atrocidad, porque los vínculos de impunidad alevosos que demuestran tener dan claridad de esto que estamos hablando, ¿no? De que realmente se estaba manejando con una impunidad absoluta y total. Evidentemente, esa sensación de impunidad que tenía, y que lo llevó a manejarse con una desprolijidad bastante grande, ¿no? Porque ni siquiera, si vos me decís que es un asesino serial como Ted Bundy o los otros asesinos de la historia, que secuestraban y mataban gente, pero lo hacían con una metodología mucho más sofisticada. En este caso, la sensación es que la situación, por alguna cuestión, se le fue de las manos, y entonces, en un momento dado, quizá de la mano de los tóxicos, que habría ingerido y quizá habría hecho ingerir a la víctima forzadamente, de ahí se deviene toda esta violencia, y luego torpemente trata de borrar las evidencias, cosa que no puede, pidiéndole a su segunda mujer, ya no a la primera, que quedó sin ver nada en la casa durante 3 días, no se entiende cómo ha ido al baño, no se entiende cómo ha cruzado, o ha salido o ha entrado, porque para salir o entrar de la casa
tenían que pasar por la escena del crimen forzosamente, era el único ingreso. Sí, porque está todo comunicado entre sí, eso es lo llamativo, que nadie haya visto nada, eso es muy extraño, ¿no? Evidentemente hay una presión tremenda que en algún momento eso se va a clarificar, pero que por el momento nadie ha salido, digamos, a hablar al respecto, ¿no? La gente que convivía en la misma casa que él. La gente la va a avalar cuando esté bajo juramento en la instancia judicial. Ahí no va a tener más remedio que decir las cosas como son, Sí. o atenerse a las consecuencias, porque en algún momento algo se va a quebrar, y en algún momento ahora lo último que tenemos es que hay una violación grupal hace 10 años atrás en ese mismo garage, en Manada, que la protagonizó él con otros hinchas de la Barra Brava, y tampoco aparentemente pasó nada, ¿no? Claro, Se hizo la denuncia, pero no progresó. Claro. Y la anterior con esta chica que se pudo escapar también, con prácticamente las manos presentadas, desnuda en la calle, de hace un par de meses atrás. ¿Cómo es que la justicia no fue a fondo con esta investigación, ¿no? Están fallando evidentemente los temas judiciales de una manera muy impactante acá, ¿no? Realmente hay que empezar a rever este tipo de cuestiones, claramente. Sí, sí. Vos te referís al caso del 2025, Por eso. el último, Sí. antes del homicidio. Yo me refería a un caso que pasó 10 años antes con una chica menor. Quizá también venía por eso, con otros antecedentes, más anteúltimo a este hecho aberrante que cometió, evidentemente que tenía, digamos, como ya un antecedente fuerte, ¿no? ¿Cómo es que se lo dejó así? Porque sí, que está no... la semiplena prueba, Pedro. Por eso. Lo que se llama semiplena prueba ya está conformada, porque además mintió reiteradamente, corrió la cancha en varias oportunidades. Cada vez que era descubierto tenía una nueva minuta. No, pero... Una coartada distinta, ¿no? Ahora, también lo que llama... Remando a ver cómo podía sostener su versión. También lo que llama la atención es la declaración del padre de las últimas horas, y también lo que se conoció de que la madre de Agostina, de la chica asesinada y descuartizada desgraciadamente, en su momento había hecho la colecta para sacarlo de la cárcel en la situación del año pasado, ¿no? Es todo muy, muy raro, hay un montón de cosas que todavía suenan muy extrañas, ¿no? De la mano de quizá algunos problemas de adicciones que eran comunes. Vos sabés que en ese sentido la droga manda, y entonces me parece que no es que creyera a pie juntillas su verdad, sino que la aceptaba, y entonces hizo lo que tenía que hacer para poder continuar en un status quo que vaya a saber cuál era, ¿no? Supongo que era el de amante temporaria, como la otra mujer del Guachita, del bar ese, la dueña del Porca Negro, Andriani, Soledad Andriani, creo que se llama. Que realmente también va a tener que explicar algunas cosas, ¿no? Cómo se le ocurrió lavar el auto, pero adentro ya estaba limpio, y cuando lo llevan a lavar, adentro estaba impecable. Es raro, ¿no? Afuera estaba hecho una mugre, con la tierra del campo y demás, y además las cámaras lo detectaron allí, o sea que no hay duda de que el recorrido fue ese y el descarte fue con ese auto. No tienen excusa, no hay, digamos, una salida que no los comprometa de alguna manera directamente, ¿no? De ahí viene la crisis o pseudocrisis que sufre el imputado diciendo que se va a matar y que esto y que aquello, iniciando un nuevo derrotero a bien posicionarse con miras a una hipotética falta de responsabilidad en algún momento por locura transitoria o algo por el estilo. Creo que la actividad defensista se va a centrar en ese ángulo, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver, entonces hay que esperar un poco esta investigación que sigue y que seguramente en las próximas horas va a tener nuevas aristas, ¿no? Seguramente, porque está en pleno desarrollo. Había un nuevo allanamiento a la casa de la madre, en fin. Hay una serie de discursos también que son sesgados, que todas las partes no han dicho toda la verdad. Han dicho parte de la verdad y han mentido en cierta parte. No se sabe bien cuál es la realidad. Es lo que hay que cribar ahora, ¿no? Tamizar. Te llevo al otro temita que nos está preocupando, y es el hecho protagonizado en las últimas horas también entre dos policías que terminan muertos. Uno de ellos es citado por una denuncia que tiene ahí a la comisaría de Luján, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Llega a la comisaría, empieza a tirotear dentro de justamente de la oficina de la seccional policial de Luján, y mata
finalmente a uno de los policías que estaba en el lugar, y el resto de los compañeros, digamos, repelen la agresión y lo terminan matando al agresor, ¿no? Estas cosas también hablan realmente de un descontrol que hay con respecto al tema de los efectivos policiales o de seguridad, que no tienen los controles médicos y un seguimiento adecuado. En el caso, por ejemplo, de denuncias de estas características, y hecho que ya hemos tenido varios de esta característica puntualmente, ¿no? Yo lo que entiendo es que los que fueron atacados en principio, que fueron los primeros que tomaron contacto con el imputado, hoy Sí. Oxiso, lo hacen en la guardia por un pedido de comparendo forzoso que tenía a raíz de una causa de amenazas y demás. Ajá. Esta persona ingresa a la comisaría, luego va a ser muy importante la testimonial del oficial subayudante que estaba allí, Sí. y que fue el que en definitiva mata a este hombre. El hombre saca de entre sus ropas un revólver, con la cual ataca al sargento primero, y sargento que había zafado, digamos así, en el año 2022 de otro tiroteo bastante Claro. violento. No le dio ninguna oportunidad de nada directamente, ¿no? No, Claro. no le dio ninguna Claro. oportunidad, sacó el arma, comenzó a disparar, Sí. luego quiso tomar el arma del propio sargento, y en el Una locura. interín le disparaba al subayudante, lo hiere en la mano al subayudante, y el subayudante acciona su arma, repele la agresión y mata a la persona. Yo creo que hay que repensar, a la luz de lo que dijimos al inicio, de esta violentización creciente que está teniendo la sociedad, si ponemos una mano en el corazón, hacemos un acto de contrición y decimos, sí, es cierto, la sociedad está más violenta, Sí, sí. va a haber que cambiar protocolos. Los protocolos de admisión en una dependencia policial, anda a entrar como Pedro por tu casa en un cuartel. Claro. No vas a poder, No te ingresar. va a parar la guardia, te Sí. van a revisar o te Sí. van a requisar, llegado el caso. En este caso, el ingreso a la dependencia policial es muy abierto, Claro. no tiene arcos detectores, no tiene medidas de seguridad previas, está el mostrador de la guardia en donde Claro. el ayudante Cualquiera guardia te entra como atiende. Pancho por su casa, es así, en la realidad. Tiene el alguno- acceso totalmente liberado, ¿no? Claro, habría que... Alguno que está juzgado, Ajá. en este caso juzgado por alguna cuestión, vaya a saber por qué, Ujú. ya veremos qué dice el oficial que sobrevivió con la mano herida, pero evidentemente lo que está necesitándose es repensar los ingresos de admisión de la dependencia policial. ¿Mm? En una época, por razones tácticas, operativas, cuando había prácticamente una guerra civil no declarada, las comisarías tenían bolsas de arena, Claro. casamatas. Bueno, Sí. es poco agradable, es poco simpático. Hoy la tecnología Claro. permite... Sí, o un retén especialmente- en el acceso, ¿no? Como para ver Exactamente. de quién se trata y por qué temas viene. O sea, evidentemente Incluyendo acá es un personal tema policial propio. de reorganizar Incluyendo- la cosa a los tiempos que corren, ¿no? O sea, evidentemente todo el tema ha cambiado, ha fluctuado mucho, la actitud justamente de las personas y los ritmos de estrés que venimos llevando no pueden ser dejados pasar así porque sí, ¿no? Porque si no, evidentemente terminamos encontrándonos con situaciones de estas características que tendrían que ser previsibles, ¿no? Tendría que haber un área de recepción Claro. en donde haya lockers, inclusive el personal de correos policiales, que muchas veces ingresa y es de otra dependencia, al ingresar tendría que dejar su armamento provisto allí, bajo llave, en un casillero, y luego entrar al área franca donde entrega los papeles y demás. Y con público ni hablar. Y al pasar el acto detector de metales, evidentemente sería en Capital Federal, hoy en estas horas, creo que el alcalde porteño incluyó, digamos, una tropa de 650 nuevos efectivos. Creo que eso está mostrando que hay una necesidad muy fuerte de un mayor control para brindar un mínimo de seguridad a la gente, a la sociedad, y va a tener que replantearse seguramente los esquemas de control que se venían llevando a cabo, porque evidentemente hay muchas fallas allí, ¿no? Sí, y las falencias se van a corregir en la medida que haya personal para hacerlo, así que me parece que es un hecho auspicioso que hay que mencionar, que haya más personal, que haya más medios, y que no sea una olla sin fin en donde todo se pierde, Claro. Que haya resultados de consumo. Me parece que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires los resultados en general están
yendo a la suba, digamos, en lo positivo. Sí, mejorando, ¿no? A producir un cambio realmente de algo que estaba faltando. Así que bueno, esperemos que se pueda concretar lo antes posible para facilitarle un mínimo de tranquilidad y seguridad a la gente que lo está necesitando y mucho. Te mando un gran abrazo, como siempre, estimado Luis, estamos en contacto en cualquier momento. Un gusto, hasta siempre. Igualmente, gracias. Bueno, ustedes lo escucharon al doctor Luis Vicat analizando justamente dos temas muy concretos que han acontecido en estos tiempos bastante complejos que vivimos. Ya volvemos con más información.